Hoy nos va a compartir la palabra Oscar Vera. Lo recibimos con un aplauso. Siempre tiene una palabra de parte del Señor para ministrar a la iglesia. Gloria a Dios. Dios te bendice, iglesia. Hoy quiero predicar. ¿Cómo dijo el pastor? Cuando hacen tuyo lo prestado, le va a robar el mensaje. Muchas gracias, chicos. Es una bendición compartir. La verdad que me desafía cada vez que tengo que predicar. Y me debatí en qué mensaje tenía que traerles hoy. Le pedía a Dios de qué quería que hablemos. Así que bueno, le doy gracias al pastor y a la pastora por la confianza. Y hay una palabra que Dios puso en mi corazón, es una palabra sumamente conocida, que se encuentra en Primera de Samuel, en el capítulo 17. Así que te voy a invitar a los que tienen Biblia o aplicaciones que lo puedan buscar. Es la historia de David y Goliat. Le puse como título, Pelea contra lo que te detiene. Cuando lo encuentren me dicen amén. Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 20 hasta el 29. Dice así la palabra de Dios. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y cuando los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Oramos, iglesia. Señor, es tu palabra nos bendice, nos direcciona, nos fortalece. Padre, que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, para que produzca el fruto por el cual es enviado. Sé mi aliado en este día, Señor, y que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, porque necesitamos recibir de tu palabra en este día, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Estos son los comienzos del rey David. Pero para conocer un poquito mejor la historia, tendríamos que ir un capítulo atrás, donde él es ungido rey. Resulta que el rey de turno es Saúl, pero Saúl no está haciendo las cosas bien. Saúl desobedece a Dios, entonces Dios lo desechó. Y le dice a Samuel que va a ungir un nuevo rey que está en la casa de Isaí. Isaí tiene 8 hijos, Samuel va a la casa de Isaí. Pero en ese momento en la casa hay 7 hijos, no hay 8, hay 7 hijos. Llega Samuel con el aceite para ungir al nuevo rey y dice que cuando llega aparece el primogénito de Isaí, que tenía aparentemente todas las cualidades como para ser rey.
Y Samuel ya le quería tirar el aceite. Pero Dios le dice que no es él, que no se apure, porque Dios no mira la apariencia, sino que Dios mira el corazón. Y dice que pasa el primer hijo, pasa el segundo, así van pasando los 7, y resulta que ninguno de ellos era a quien Dios había elegido. Yo calculo que Samuel en este momento entra en un cortocircuito diciendo: Dios me mandó a ungir y acá no está. Entonces le pregunta a Isaí: ¿no tenés otro hijo? Y ahí Isaí se acuerda de David. Se acuerda que sí tiene un hijo que está en el campo cuidando las ovejas. Entonces lo manda a llamar y le dice: nadie se va a sentar a comer hasta que él no venga, porque las cuentas eran claras, tiene que ser él. Y dice que cuando David llega en ese lugar, ni bien llega, David es ungido como rey. Y me encanta esta parte de la historia, porque David era un desconocido. Nadie lo conocía a David. David era olvidado por su propia familia. Él era un desconocido, era un olvidado, pero Dios nunca quitó los ojos de él. Eso es lo que me encanta de esta parte, porque podemos sentirnos a veces desconocidos, a veces nos podemos sentir olvidados, lastimados, pero Dios nunca pierde de vista a sus hijos. Dios conoce tu historia, sabe por lo que estás pasando, y si nos lastiman, Dios nos restaura. Y si nos olvidan, Dios nunca se olvida de nosotros. Y si nos cierran puertas, Dios abre puertas. Porque los ojos de Dios nunca se apartan de sus hijos, porque Dios hasta el día de hoy sigue viendo el corazón y no la apariencia. Y así llegamos al capítulo 17. En el capítulo 17, el padre, por más que David ya había sido ungido rey, lo manda al campamento. Estaban en batalla. Y manda que lleve alimento a sus hermanos, pan y queso. David llega, hace 40 días que está en el campamento de batalla. David está yendo. Y yo me imagino, me gusta echar a volar mi imaginación. Si vos vas a un lugar que están combatiendo, que hay guerra y hace 40 días que están, lo que vos pensás que te vas a encontrar es que en un lugar donde va a haber gritos de guerra, sangre en el campo, quizás algún pedazo de cuerpo humano, porque peleaban con espada, con flechas. Pero David llega y no había pelea, no había batalla. 40 días en el campo de batalla y no estaban peleando. La pregunta es: ¿por qué no peleaban? Porque en ese lugar se encontraba Goliat. Y Goliat era un guerrero que atemorizaba al pueblo de Dios. No te leí, pero Goliat era como un Robocop con todo su armamento, con su espada, con su lanza, con todo lo que él tenía. Era gigante, era grande. Y dice que él salía y daba voces intimidantes y el pueblo de Dios se llenaba de miedo. Primera de Samuel 17, en el 8 al 11 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En el versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El trabajo que hizo Goliat fue sistemático y persistente. Durante 40 días él venía a la mañana y él venía a la tarde a decirle las mismas voces amenazantes. Y el pueblo de Dios, Israel, que representaban al Dios correcto, estaban en un lugar que tenían que pelear, pero no avanzaban, no peleaban. Esto a mí me hace pensar que nosotros podemos estar en el lugar correcto, dar nuestros gritos de guerra, levantar la bandera correcta, pero estancados, paralizados, por cosas que a veces nos pasan en la vida, porque en la vida nos pasan cosas. Podemos representar al Dios correcto y estar en una reunión como esta, pero paralizados en nuestra vida. El pueblo de Dios representaban al Dios correcto, levantaban la bandera correcta. Ellos tenían que ir a pelear, pero venía este gigante y daba voces amenazantes, y eso hacía que el pueblo no pelee. Yo me pongo a pensar, el primer pensamiento en la mañana y último pensamiento en la noche. Lo hacía por la mañana y por la noche. ¿Cuántas veces nos vamos a acostar y por problemas, circunstancias de la vida no podemos dormir?
¿A alguien le pasó o solo a mí? Te vas a acostar, ponés tu cabeza en la almohada. Ya oraste, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, pero comienzan a venir esos pensamientos de las cosas que te pasan. Porque en la vida suceden cosas. Tomás una mala decisión, perdés un trabajo, tenés problemas económicos, un problema amoroso, un problema ministerial. Y el enemigo te viene a recordar eso que te está pasando, esa mala decisión que tomaste. El enemigo viene y te ataca una y otra vez porque es persistente y sistemático. Y de a poco comienza a robarte tu identidad de que estás representando al Dios correcto. De a poco comienza a hacerte perder de vista de que nosotros en Dios tenemos la victoria. Porque quiero decirte hoy, la batalla no es una batalla de un gigante o de un Robocop o de alguien que viene a pelearte. La batalla está en nuestros pensamientos. Es una batalla de pensamientos, es una batalla de cultura contra cultura, de reino contra reino. Y el domingo la pastora dijo algo que me gustó mucho. Tenemos que ser, no parecer. Y no podemos jugar a ser cristianos porque en el momento que llegamos al camino de Dios, nosotros estamos en una guerra. Y esa guerra es una guerra de reino contra reino, el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Pero quiero decirte algo, el reino de las tinieblas ya está vencido porque lo venció Jesús. Y nosotros en el nombre de Jesús siempre vamos a tener la victoria, porque Jesús nos dio la victoria en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces en la vida nos pasaron cosas y nos quedamos con ese miedo de volver a intentarlo porque una vez nos fue mal? Yo siempre recuerdo cuando llegué a esta casa, ya hace 3 años. Los primeros 2 años yo no quise hacer nada. Y cuando llegué hablé con mi esposa y le dije, yo voy a ir a la iglesia, pero solamente voy a ir. No voy a hacer absolutamente nada porque venía de un ministerio donde las cosas no me habían ido bien. Y cuando uno a veces fracasa en la vida, no lo quiere volver a intentar. Cuando a uno le fue mal en un área de su vida, no quiere volver a probar. ¿Para qué? Si ya lo intenté y me fue mal. Y durante 2 años yo venía a la iglesia, cantaba alabanza, adoraciones, oraba en mi casa, pero ministerialmente en mi vida, en aquello que Dios depositó en cada uno de nosotros, yo estaba estancado. Por un fracaso que viví. Y esos pensamientos venían todo el tiempo. No te involucres. Ya sabes lo que te pasó una vez. Y después de 2 años, recién ahí, porque uno cuando comienza a buscar de Dios, cuando comienza a meterse en su intimidad, cuando comienza a hacer una vida como realmente tiene que ser, buscando, leyendo la palabra, la presencia de Dios comienza a trabajar con nuestro mundo interior. Y uno tiene que reconocer con qué está peleando. Después de esos 2 años vino mi líder, el pastor Julio, y me dijo, Oscar, tenés que liderar una célula. Empezamos con mi amigo Guille. Y comprendí algo, que lo hablábamos con mi amigo. Que muchas veces hay gentes que vienen de otros ministerios que no quieren trabajar. Que es algo que se repite. Y la mayoría te dicen porque les fue mal. Porque les pasó algo. Entonces vos te comenzás a dar cuenta que hay patrones que se repiten. Que el enemigo te viene a predicar, y estoy hablando ministerialmente. Algunos quizás no quieren emprender un negocio porque una vez les fue mal. A otros les fue mal en una relación. Una persona que dijo amarte y un día extrañamente se olvidó. Entonces vos ya tenés miedo y ya no querés involucrar tu corazón, no querés involucrar tu tiempo, no querés involucrar tu servicio. Porque una vez no lo valorizaron. Pero si no reconocemos lo que se está moviendo en el mundo espiritual, esto es sencillo. Batalla que no vemos, batalla que no damos. Y el gran error que a veces cometemos, o por ahí, el gran error que yo cometí, fue naturalizar lo espiritual. No me di cuenta que se estaba moviendo un mundo espiritual que me estaba frenando. Porque quiero decirte algo, nosotros somos responsables de aquello que Dios puso en nuestra vida. Pero más responsables somos. ¿Qué estamos haciendo con eso que Dios te dio? ¿Cuántas personas que están acá saben que tienen un llamado, que tienen un propósito? ¿Cuántas personas saben que tienen un lugar donde Dios lo va a usar? La pregunta sería, ¿qué estás haciendo con eso? Porque en la vida a todos nos pasan cosas,
Pero si nosotros no reaccionamos, no nos levantamos y no damos una pelea, vamos a estar siempre paralizados en la vida. Y tenemos que en un momento tomar una decisión, o nos quedamos paralizados o nos levantamos a desarrollar todo ese potencial que Dios depositó en nuestro corazón y en nuestras vidas. La batalla en este tiempo es una batalla por tu mente, es una batalla de pensamiento, es una guerra de argumentos. Y la única manera que podamos vencer esa batalla es llenándonos de la palabra de Dios, es llenándonos de sus promesas. Yo lo conté hace un tiempo atrás, en Polvorines, no acá. Yo me quedé sin trabajo el 2 de diciembre, sin trabajo en relación de dependencia. Y yo a la noche cuando me iba a acostar no podía dormir. Se me fue el sueño. Se me iba el sueño porque venían esos pensamientos. Y en un momento uno tiene que identificar con qué está peleando. Y tomar una palabra. La palabra de Dios tiene poder. Las promesas de Dios son vivas. Uno tiene que tomar una palabra y declararla, soltarla. Y la palabra que a mí me sostuvo por mucho tiempo fue: Jehová mi pastor, nada me faltará. Porque en el momento más difícil me levanté una madrugada, abro la Biblia, no soy de hacer eso, abro la Biblia y sale el Salmo 23. Y cuando leo en el Salmo 23 me arrodillo y comienzo a declarar en el peor momento de mi vida: Jehová mi pastor y nada me faltará. Por eso vengo con este mensaje hoy, quizás a incomodarte un poco. Que esto se trata de una batalla de argumento, de pensamiento, pero de reino contra reino. Y que es inevitable. Ya estamos en guerra. Podemos tomar la opción de quedarnos tranquilos o de usar nuestras armas, que son poderosas en Dios. Yo veo la situación, me imagino el cuadro. De un lado del monte un ejército, del otro lado del monte el ejército de Dios, el valle en el medio, pero nadie peleaba. Nadie hacía absolutamente nada. Todos paralizados porque alguien los amenazaba. Hasta que llegó David. Cuando llegó David, ahí cambió absolutamente todo. Pero cuando David llega, se tiene que enfrentar con voces que lo quieren frenar. Y las voces a veces vienen del mismo pueblo que tenían que haberle alentado a David. El versículo 27, David llega y el que sale a su encuentro es Eliab, el hermano mayor de David. Claro, es el que Samuel iba a ungir como rey, es el que Samuel miró y en ese momento Dios le dijo que no era él. Quizás había cosas sin resolver en su corazón. Pero cuando lo vio a David, lo primero que le dijo es: ¿qué haces acá? Yo sé quién sos vos. Le quiso recordar quién era él. Sos un pastorcito de ovejas. Conozco la malicia de tu corazón, que viniste a ver la batalla. ¿De qué batalla le hablaba si no estaban peleando? Cuando David llega, lo primero que tiene que enfrentar es la voz del rechazo, la voz de la acusación. Pero David le responde, se aleja de él. Le dice: ¿qué hice yo? Porque si somos honestos, iglesia, nosotros todo el tiempo escuchamos voces. Escuchamos la voz de la noticia, la voz de la gente que nos rodea, de nuestro entorno. Escuchamos voces todo el tiempo, de nuestros propios pensamientos. Y dentro de esas voces también está la voz de Dios. Y más determinante de la voz que vos escuches es que vos obedeces. ¿Vos te imaginás si David le hubiese hecho caso al hermano? Dejaba los alimentos ahí y se iba. Y se perdía la gran victoria que Dios tenía preparada para él. Es más importante de las voces que escuchamos es a cuál estás obedeciendo. La voz que te dice que nunca la vas a lograr. La voz que te dice: ya lo intentaste y no vas a volver otra vez. No podés. Vas a ser un fracasado siempre. Siempre vas a tener problemas. O la voz de Dios que te dice: sé los pensamientos que tengo para ti. Son pensamientos de bien y no de mal. Yo sé lo que te voy a dar. Tengo para darte futuro y esperanza. ¿A qué voz le vas a creer? Porque David llegó en ese lugar y la primera voz que escucha es la voz del rechazo. El pueblo estaba en la atmósfera de Goliat, una atmósfera de miedo. Porque Goliat fue sistemático y persistente, pero David no estaba en esa atmósfera. David llegó en ese lugar y él no estaba contaminado con esa atmósfera. En el versículo 26, cuando David lo escucha al filisteo, dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
Si lees todo el capítulo 17 te vas a dar cuenta que hay 25 versículos antes de que llegue David. Nadie nombró a Dios. Nadie nombra a Dios hasta que llega David. Todos hablaban del filisteo, que nos está amenazando, que es grande, que es guerrero. Estaban llenos de miedo hasta que llega David. Y cuando David llegó a ese lugar, cuando lo escucha el filisteo, en lugar de tener miedo, David se enojó. Lo tomó como algo personal. Porque hay situaciones, iglesias, que nos tienen que molestar. Hay situaciones que nos tenemos que parar y nos tenemos que enojar. Hasta acá, enemigo, vos te metiste con mi familia. Hasta acá te metiste con mis hijos. Hasta acá te metiste con mi ministerio. Ahora yo me levanto para darle la victoria a mi familia, para darle la victoria a mi ministerio, porque yo me levanto en el nombre de Jesús, que no conoce derrota. ¿Por qué David no estaba en esa atmósfera? David estaba en el olvido. Ni su familia se acordaba de él. Lo mandaban al campo a que cuide las ovejas. Pero David en el campo, en el olvido, en el proceso que estaba pasando, él sabía quién era Dios. Él conoció a Dios en medio de su proceso y en medio del olvido. Él no estaba en la atmósfera. Él llegó y lo rodeaba la atmósfera. Pero no es importante la atmósfera que te rodea, sino lo que llevas por dentro. Porque nosotros no estamos para ser cambiados por la atmósfera, estamos para cambiar atmósfera. David llega en ese lugar, la atmósfera era de miedo, pero él sabía quién era Dios. Y cuando lo escucha a Goliat, que está desafiando al pueblo de Dios, David dice, él se metió con Dios, se equivocó. Y David llega en ese lugar y David lo primero que quiere hacer es pelear. Él se paró de mano al toque. Y cuando David va, del versículo 33 al 35, tiene una charla con el rey. Que el rey lo manda a llamar. Y le dice, ¿vos querés pelear con él? Pero vos sos un niño, no vas a poder. Porque él es guerrero de toda su vida. Pero ¿qué hace el rey? Le quiere dar sus ropas. Le explica cómo tiene que pelear y les pone sus ropas. El rey estaba paralizado por temor, porque leímos el versículo que Saúl y todo el pueblo estaban llenos de miedo, pero ahora él le quiere enseñar cómo tiene que pelear. Y David acá revela su corazón, porque David le dice, cuando yo estaba en el campo y venía un león o venía un oso, yo lo liberaba con mis manos. Y el Dios que estuvo conmigo en ese lugar cuando nadie me veía, es el que me da la victoria hoy. David vio la oportunidad, porque pagó el precio en lo oculto. Es importante, ¿qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Qué hacemos cuando estamos en lo oculto? Cuando nadie nos ve. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué nos alimentamos? ¿Qué conversaciones nos permitimos? ¿Cuál es el entorno que nos rodea? ¿Qué cosas permitimos escuchar o qué cosas vemos? Porque cuando nos llenamos de Dios, no importa la situación donde estemos, nosotros sabemos que vamos a tener la victoria y aunque parezca todo contrario, vamos a estar confiando que la victoria nos va a dar Dios porque sabemos quién es Dios. Así que el rey le quiere explicar a David cómo tiene que pelear. Qué bárbaro, ¿no? Porque el rey no peleaba, pero ahora le quiere dar clase de cómo pelear. Qué importante es de quién escuchás consejos. ¿A quién le estás prestando tu oído? Si David se hubiese puesto la ropa del rey, él iba a una batalla donde iba a perder, porque no sabía usarla. Es importantísimo a quién le contás tus cosas. Es importante de quién escuchás consejos, porque un mal consejo te puede hacer tomar una muy mala decisión, pero un buen consejo te puede dar una victoria. Por eso es muy importante, iglesia. Y yo no quiero dejar pasar esto para decirle que para mí esta casa es de mucha bendición, mis pastores son de mucha bendición. Mi líder Julio, el pastor Julio, es de mucha bendición. Porque muchos a veces te dan un consejo desde un lugar, pero hace mucho que no pelean una batalla. Hace muchos que se olvidaron lo que es pelear una batalla. Pero las veces que busqué consejo en mi líder, él no me dijo cómo tengo que hacerlo. Él me mostró de qué manera hacerlo. Y yo vi las batallas que él estaba peleando.
pero caminaba con la victoria de Dios y tenía autoridad para darme consejo. Es importantísimo de quién escuchamos consejos. Y acá en el versículo 43, Goliat se la mandó. Dice, y dijo el filisteo a David. David está yendo a pelear ya simplemente con unas piedras y su honda. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Se metió en el mundo espiritual y ahí cavó su propia tumba. Porque en guerra David no tenía la preparación de un soldado. David no estaba preparado para pelear. Pero en el mundo espiritual David era fuerte. En el mundo espiritual David sabía que le iba a ganar. Y Goliat lo maldice por sus dioses. En el versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y sabemos cómo sigue la historia, ¿no? David se presenta, toma la piedra. Claro, ¿no? Esta se la voy a robar al pastor. Creer que fue la piedra era quien tiraba la piedra. Era la unción que tenía David en esa piedra. Y cuando tira esa piedra cae Goliat. Y David va, toma la espada de Goliat y le corta la cabeza. La espada de Goliat que lo estaba amenazando a David es la misma espada que David le cortó la cabeza. Porque en esa área de tu vida donde el enemigo te quiso traer tristeza, donde el enemigo vino a amenazarte, van a ser las mismas áreas donde Dios te va a hacer fuerte, porque vas a tener un testimonio para contar. Yo estuve en ese lugar, sí la pasé mal, pero acá estoy en el nombre de Jesús y en victoria. Hoy traigo este mensaje, iglesia, porque tenemos que identificar contra qué estamos peleando. Si no, vamos a pasar la vida paralizados en muchas áreas de nuestras vidas. 16 años estuve apartado de Dios. Y el enemigo todos los días me decía, la echaste a perder. No servís para nada. Nunca lo vas a lograr. Esta vez sí que la echaste a perder. 16 años y me costaba volver. Mi esposa nunca dejó de ir. En el medio nos separamos. Porque cuando tomamos malas decisiones, yo quiero decirte algo, el enemigo no juega. El enemigo viene a destruirte. Pero nosotros en esta lucha de reino, en este combate, tenemos la victoria. Porque en el reino de Dios, Jesús es el rey y Él no conoce derrota. Pero muchas veces no usamos nuestras armas, no peleamos y nos quedamos paralizados por la voz de un enemigo atrevido y mentiroso que viene a decirte de que nunca lo vas a lograr, de que vos no podés. Cuando yo volví a los caminos de Dios, 16 años después, lo que no pasó en mucho tiempo, en 2 años logramos hacer un montón de cosas, porque no era verdad que no podía, no era verdad. La victoria de David fue una victoria personal para él, porque él llegó siendo pastorcito de oveja, viviendo en su casa, pero ahora se iba a vivir al palacio, porque el rey le daba a su hija por esposa. La victoria de David fue la victoria de su casa, que ahora no iba a pagar tributos. Y la victoria de David fue la victoria de un pueblo que no hizo nada. Pero cuando David mató a Goliat, todos se llenaron de fuerza y fueron a pelear y ganaron una batalla. Pero muchos años después, vino uno solo a dar la pelea más grande de este mundo, la pelea más grande que este mundo vio. Vino Jesús. Y Jesús en la cruz venció la muerte, venció el pecado y venció el mismísimo infierno. La victoria de Jesús es nuestra victoria. Porque Jesús en la cruz nos dio poder y autoridad para poder vencer cualquier cosa que se levante en nuestro camino. Cuando el enemigo venga a recordarte tus errores, cuando venga a decirte que no podés, que ya fallaste muchas veces, recordarle la cruz. Porque en la cruz Jesús lo exhibió.
Recordarle la cruz y decirle: diablo mentiroso, Cristo te venció y me voy a levantar cada vez que me caiga, y sí voy a poder porque Jesús me dio la victoria. Jesús es nombre de autoridad, Rey de reyes y Señor de señores. Dice la palabra que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nombre de autoridad. Quiero pedirte que te pongas de pie. Muchas veces caminamos en este caminar. Hay batallas que no estamos dando. 40 días el pueblo estuvo paralizado. Yo te conté, 16 años estuve lejos de Dios. Yo no sé qué batalla tenés que dar. Pero hoy vengo con este mensaje para decirte que tenés que visualizar que en esta guerra de argumentos y de pensamientos, en esta guerra de reino contra reino, nosotros estamos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios somos invencibles. No hay nada que pueda frenarte. Y aunque tengas que pelear todos los días, porque todos los días vienen pensamientos para decirte que no podés, para recordarte una vida desastrosa, para recordarte aquel error, ahí donde hubo muchas lágrimas. Por recordarle que en Jesús siempre tenemos una esperanza. De que la Biblia dice que el justo cae, pero el justo se levanta. Podemos caer, pero nos vamos a levantar. Porque sabemos en quién confiamos. Yo no sé qué pasó en tu vida, pero quiero decirte una cosa. Tenés que dar una batalla para liberar tu ministerio, tu propósito, para liberar a tu familia. Porque Dios te sigue viendo como la solución de este tiempo. Dios te sigue viendo como un guerrero y una guerrera empoderado. Él no cambió tu manera de verte por un error o por un problema. Él te sigue viendo con ese propósito que escribió para vos. Porque no somos fruto de la casualidad. Primero se escribió un propósito y ese propósito le dio sentido a nuestras vidas. Así que yo quiero invitarte a que ahí donde estás, levantes tus manos. Visualices contra qué estás luchando en este tiempo. Y hagamos una oración diferente. Y vamos a decirle a Dios: te creemos a ti, Señor. Creemos que vos sos todopoderoso y que en tu reino tenemos poder, Señor. Y en esta noche callamos toda voz de mentira. En esta noche, Padre Celestial, nos levantamos contra aquello que vino a paralizarnos, Señor. Atamos y reprendemos al hombre fuerte. Y declaramos, Dios, que en tu nombre hay poder y hay autoridad. Que hoy el gigante que estuvo paralizando mi ministerio, que se levantó en contra de mi familia, que se levantó en contra de mi economía, de mis hijos, el gigante que se levantó hoy va a tener que caer. Porque esta es una noche de victoria. Hoy nos levantamos a creer por un tiempo de cielos abiertos y de bendición. Te creemos a ti, Señor, porque en tu nombre hay poder. Comenzá a levantar tu oración, iglesia. No te sientas poca cosa, porque en el reino de Dios sos poderoso. No tengas miedo, porque en el reino de Dios tenemos la victoria. Porque Jesús es el Rey, no conoce derrota. En su nombre se dobla toda rodilla. Y es en el nombre de Jesús donde nosotros nos levantamos a creer por un tiempo nuevo. Espíritu Santo, haz aquello que las palabras humanas no pueden hacer. Toca cada vida y cada corazón. Vos sabés por lo que cada uno estamos pasando. Venimos en este día a creerte a ti, porque toda voz de mentira se calla en el nombre de Jesús. Y declaramos un tiempo de bendición para nuestras vidas, para nuestro ministerio, para nuestra familia. Hasta acá el enemigo jugó con nosotros. Hasta acá el enemigo se levantó y me asustó todos los días. Ahora me levanto en el nombre de Jesús a declarar por un tiempo nuevo, a declarar que en el nombre de Jesús tenemos poder, nombre de autoridad, nombre de gobierno. Su presencia está aquí y Él en la cruz nos dio la victoria. En la cruz Él nos dio la victoria más grande que este mundo vio. En el nombre poderoso de Jesús.